Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 81. El día de hoy se llama La fe de Abraham. Y este es el primero de varios temas que vamos a estar mencionando a Abraham, porque así lo ha determinado también el escritor de la carta. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El mismo autor dividió en varias partes el tema de Abraham, porque Abraham mostró su fe de diferentes maneras. Para empezar, fue llamado por un Dios que primeramente él no conocía, porque hay que entender que Abraham no era hebreo, todavía no existía el pueblo hebreo. De él nace el pueblo hebreo. Él era de un pueblo pagano, con dioses paganos, pero un día escucha la voz de Dios y tiene fe. Mira, vamos ahí al libro de Génesis, al capítulo 12, y leamos desde el versículo 1, que es donde viene el llamado de Abraham. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y bueno, en todo esto que vemos, les repito, vemos a un Abraham que no conocía a Dios, un Abraham que tenía su parentela, que tenía su tierra, pero que la tenía en otra tierra, diferente, en la tierra de Harán, donde vivía con su padre. Y ahí hace una separación. Eso es algo especial porque él tenía una tierra, una herencia, una posesión con su padre. Pero Dios le llama y le dice, vete de ahí a donde yo te voy a mostrar. Y ni siquiera le dice a dónde. Y cuando llega ahí, como lo leímos, estaban viviendo los cananeos. Estaba ocupada la tierra que Dios le había prometido a Abraham. ¿Dios se había equivocado? Claro que no. Dios tenía un propósito. Y aquí lo importante es que Abraham se dio cuenta precisamente que la tierra que había sido prometida por Dios era mucho más especial que esa tierra que había sido habitada por los cananeos. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. En esa tierra, dice el versículo 9, que llega a Abraham, esa tierra que Dios le promete, y él vive como extranjero, como extraño, es decir, la fe de Abraham era tan especial que no le importaba las cosas materiales. Hoy en día vemos gente que tiene fe, pero tiene fe de conseguir un trabajo, de fe de conseguir un coche, fe de conseguir una casa. Y como lo hemos estado estudiando también en el libro de la mente de Cristo, realmente muchos de esos deseos y esos anhelos se contraponen a la voluntad de Dios. Abraham, fíjate, él salió de su tierra, es decir, de donde tenía una herencia física, tangible, pues él podía ver muy bien ahí que pues ahí vivía su padre y le tocaba a él, porque recuerda que él tenía un hermano que había muerto y por eso él se hizo cargo de su sobrino Lot. Ya después, como les digo, vamos a profundizar en el libro de Génesis. Pero bueno, a grandes rasgos,
Esto estaba pasando en la vida de Abraham. Él tenía una esposa, no tenía hijos, se hizo cargo de su sobrino y de repente escucha la voz de Dios que le dice, déjalo todo y sígueme, como se lo dijo a sus discípulos el Señor Jesucristo. Y los discípulos dejándolo todo le siguieron, de la misma manera que Abraham, dejándolo todo, le siguió. Y salen, ¿no? No tienen posesiones, sí, pero ahora ya no tienen una tierra. ¿Dónde pondrían tantas cosas? Ya no tienen. Y empiezan a morar como extranjeros en todas partes. Y así es, si ustedes leen toda la historia de Abraham, y aquí también dice, Isaac y Jacob vivieron en tiendas, y esto es bien importante, nunca construyeron nada. El que ellos vivieran en tiendas significa que no se aferraron a quedarse en un lugar. Hoy, por ejemplo, vemos en las noticias, me estoy acordando del peligro constante que está haciendo ahorita el volcán Popocatépetl y cómo hay gente que vive en los alrededores del volcán y que se le dice que tiene que salir, tiene que salir, tiene que dejar, tienen que evacuar el área. Y dicen, no, ¿cómo voy a dejar mi casa? Es un sentimiento distinto al que tenía Abraham. Abraham sabía que tenía una mejor ciudad, no la que él veía, aun cuando Dios le prometió una tierra y en varias ocasiones le dice, mira, ¿ves todo esto? A ti te lo daré y a tu descendencia. Sí, pero Abraham decía, pero hay algo más grande. Y eso más grande es lo que yo quiero. Esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y fíjate que el Señor Jesucristo también habla de esa ciudad. Juan capítulo 14 versículo 2 dice de la siguiente manera, en la casa de mi padre muchas moradas hay. O sea, si hay una ciudad que tiene muchas moradas. Y dice el Señor Jesús, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y esa ciudad tan anhelada es una ciudad donde cabemos todos, todos hermanas. Si Dios creó el universo, bien puede seguir haciendo moradas celestiales para nosotros. Aun cuando todo el mundo se convirtiera, Él podría crear, porque acuérdate que Él es un creador y de la nada Él hace. Pero bueno, la verdad es que mucha gente no va a creer. Y como hemos estado estudiando, sin fe no se puede. Sin fe uno no se puede acercar a Dios. Y el que no tiene fe, también dijo Juan, ya es condenado. Y la condenación es la separación de Dios. Es el fuego eterno también. No en la ciudad de Dios, no en la casa del Padre, sino en otro lugar de tormento. Que bueno, al final de cuentas, todo esto, el Señor tiene el control y debemos saber que tenemos un Dios de amor, pero que al mismo tiempo es un Dios santo, celoso, justo, que dará su retribución a cada uno. Pero bueno, volviendo al tema de Abraham, aprendamos pues que esa fe nos hace poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Si nuestra fe no alcanza para eso, pues deberíamos preguntarnos si realmente andamos por fe o por vista. Dice el apóstol Pablo que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Bueno, si andamos por fe, recuerda que la fe es nuestra vista espiritual, nuestra verdadera vista. Entonces pon la mirada en las cosas de arriba, donde las cosas de arriba son eternas, donde nadie puede robar, donde no se puede corromper. Bueno, ahí es donde el Señor está preparando un lugar especial para nosotros. Eso fue algo que entendió Abraham, algo que entendió también Isaac y el mismo Jacob. Por eso los llama coherederos de la misma promesa. Y sabemos que ellos tres son llamados los patriarcas, los padres. Después vamos a estudiar más esta palabra. Pero bueno, al final de cuentas, anexándolo a nuestra lista, la fe nos hace poner la mirada en las cosas celestiales y nos hace quitar la mirada de las cosas materiales. Porque dice también el Señor que Él se encarga de nuestras necesidades. Aún la fe también nos ayuda a entender eso, que no tenemos por qué afanarnos, porque Dios se encarga de todo. Pero bueno, nuestro anhelo no debe estar en una herencia física terrenal, sino en una herencia celestial. Y ahí debemos de poner nuestra mirada. Esa es la fe también. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Que Dios las bendiga.